Aquí tienes 5 zonas muy sensibles del cuerpo femenino que a menudo pasan desapercibidas. Bienvenidos de nuevo al canal, caballeros. Aquí exploramos la psicología de las relaciones, la atracción, la comunicación, el lenguaje corporal y todo aquello que les ayuda a convertirse en la mejor versión de sí mismos, más seguros, más maduros y más hábiles a la hora de crear conexiones profundas con las mujeres. Hoy quiero profundizar en algo que la mayoría de los hombres malinterpreta. Es algo que parece trivial, algo que casi todo el mundo hace a diario. Sin embargo, cuando se comprende bien, este sencillo acto puede transformar por completo la forma en que alguien te percibe. Me refiero al contacto físico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos contactos físicos pasan desapercibidos mientras que otros dejan una huella imborrable? Porque un apretón de manos corriente resulta neutro, pero un contacto similar por parte de una persona concreta se siente tan especial. Porque alguien puede olvidar tus palabras, pero recordar vívidamente cómo le hiciste sentir. Todo se reduce a la psicología humana. Somos seres sociales y nuestro cerebro está programado para responder de forma única a la intimidad, la atención y la interacción social. Por eso, un contacto físico realizado con respeto y en el momento adecuado puede ser a menudo una forma de comunicación mucho más poderosa que las simples palabras. Muchos hombres creen que la atracción nace únicamente de un rostro atractivo, un físico atlético o una gran elocuencia. Por supuesto, eso ayuda. Pero la realidad es que las investigaciones psicológicas demuestran que la comodidad emocional suele tener más peso que la mera apariencia física. Alguien puede sentirse atraído por ti debido a tu aspecto, pero suele quedarse gracias a la sensación de bienestar que generas. Y una de las formas principales en que los seres humanos creamos esas sensaciones a través de la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono de voz y, por supuesto, el tipo de contacto físico adecuado. Sin embargo, hay un error importante que los hombres cometen a menudo. Se centran demasiado en lo que de ellos quieren hacer, sin prestar suficiente atención a cómo se siente la mujer. Al fin y al cabo, esa es la esencia de cualquier interacción sana. No se trata de lo que tú ofreces, sino de cómo lo recibe la otra persona. Por tanto, este video no trata sobre trucos, manipulación o formas mágicas de gustarle a alguien al instante. Se trata de entender cómo responde el cuerpo humano a la atención y por qué ciertas zonas son mucho más sensibles que otras. Empecemos. La primera zona es el cuero cabelludo. Es posible que muchos no esperen que esto encabece la lista, pero piense en su vida cotidiana. ¿Por qué a tanta gente le gusta un masaje en la cabeza? ¿Por qué un roce suave en el cabello resulta tan reconfortante? ¿Por qué una visita a la peluquería es tan relajante? La respuesta reside en el sistema nervioso. El cuero cabelludo está repleto de terminaciones nerviosas. Cualquier contacto leve desencadena una respuesta que se transmite al instante al cerebro. No es de extrañar que esta zona reaccione también a este tipo de atención. Curiosamente, el efecto no es solo físico, sino también psicológico. Cuando alguien recibe caricias suaves en la cabeza, el cerebro suele asociarlas con una sensación de seguridad y afecto. Por eso, muchas personas se sienten más relajadas tras apenas unos minutos de masaje capilar. El cuerpo empieza a liberar tensión, la mente, carraspeo, se despeja y el estado de ánimo mejora gradualmente. Esto demuestra que gestos pequeños y aparentemente simples pueden tener un impacto profundo. Muchos hombres se esfuerzan por causar una impresión espectacular cuando una atención sencilla y sincera suele ser mucho más eficaz. Pasemos ahora a la segunda zona, las orejas y sus alrededores. Desde una perspectiva psicológica, las orejas son una parte fascinante del cuerpo. ¿Por qué? Porque esta zona no solo está conectada con el tacto, sino también con el sonido. Y el sonido ejerce una poderosa influencia en las emociones humanas. Piénselo. ¿Alguna vez se ha sentido más tranquilo simplemente al oír la voz de alguien o se ha sentido reconfortado por la forma en que le hablaban? No es casualidad. El cerebro humano es muy sensible al tono de voz. A menudo reaccionamos con más fuerza al tono que al contenido real del mensaje. Alguien puede decir algo sencillo, pero si lo expresa con calidez y convicción, el impacto puede ser extraordinario. Por el contrario, incluso las palabras más hermosas pueden perder su sentido si se pronuncian con un tono frío o poco sincero. Por eso muchos hombres se obsesionan con encontrar la frase perfecta, cuando lo que realmente importa es la calidad de su presencia, cómo escuchan, cómo hablan y cómo hacen que los demás se sientan valorados. Cuando una mujer se siente escuchada y comprendida, surge un vínculo emocional de forma natural y un vínculo emocional siempre es más fuerte que la mera atracción física. Pasemos ahora a la tercera zona, el estómago. Es una zona que a menudo se pasa por alto, pero desde una perspectiva psicológica existe una conexión fascinante con las emociones humanas. ¿Alguna vez se ha sentido nervioso antes de una presentación importante?
¿Ha experimentado una sensación extraña en el estómago al enamorarse o ha sentido un revuelo en las entrañas durante una situación tensa? No es casualidad. El sistema nervioso de la zona abdominal está estrechamente vinculado al cerebro. De hecho, algunos científicos lo denominan el segundo cerebro, no porque pueda pensar, sino debido a la complejidad de la red neuronal situada allí. Esto explica por qué muchas emociones parecen originarse en las entrañas. Cuando una persona está tranquila, el cuerpo se relaja. Cuando siente ansiedad, esta zona suele ser la primera en reaccionar. En consecuencia, comprender el lenguaje corporal en esta región puede ayudarle a evaluar mejor el estado emocional de una persona. Quienes se sienten cómodos suelen mostrar una postura más abierta, mientras que aquellos que se sienten incómodos tienden a cerrarse instintivamente. La capacidad de interpretar estas señales sutiles puede convertirle en un comunicador mucho más eficaz. La cuarta zona es la nuca y la parte posterior del cuello. Si observa con atención, esta parte del cuerpo suele desencadenar una respuesta inmediata. La razón es sencilla. La piel de esta zona es relativamente fina y alberga una alta concentración de receptores sensoriales que ayudan al cuerpo a detectar cambios en el entorno. Incluso una brisa ligera se percibe al instante en este punto. Esta sensibilidad la que convierte a la parte posterior del cuello en una de las zonas de mayor respuesta. Sin embargo, existe otra razón psicológica igualmente fascinante. La nuca es una zona que rara vez vemos nosotros mismos. Como resultado, la persona tiende a ser más consciente cuando esa área recibe atención. Esto genera una respuesta distinta a la que provocan las zonas que se tocan con mayor frecuencia. Curiosamente, la reacción no siempre es física, a menudo prevalece una respuesta emocional. La persona se vuelve más consciente de la presencia de otra, se concentra más en la interacción y presta mayor atención a pequeños detalles que antes podrían haber pasado inadvertidos. Por esta razón se considera que esta zona es tan sensible. Por último, llegamos a la última zona, la menos mencionada, pero que a menudo sorprende a muchos, la parte posterior de la rodilla. Es posible que al principio le extrañe porque la parte posterior de la rodilla, ¿no es acaso un lugar común? Resulta que no lo es. La piel de esa zona es bastante fina y rica en terminaciones nerviosas. Además, dado que rara vez se toca durante las actividades cotidianas, el cerebro tiende a prestar más atención cuando recibe estimulación en esa zona. Es un fenómeno común. Aquello que ocurre con poca frecuencia suele captar la atención del cerebro con mayor facilidad. En consecuencia, las áreas que no reciben estimulación frecuente a menudo se perciben como más sensibles que aquellas sometidas a un contacto habitual. Curiosamente, este hecho conlleva una enseñanza más profunda. A menudo, lo que más impacto genera no es lo más llamativo. Lo mismo ocurre en las relaciones. Muchas personas se centran en los grandes gestos, regalos costosos, palabras grandilocuentes o demostraciones espectaculares. Sin embargo, en muchos casos son los pequeños actos realizados con constancia los que tienen un impacto mucho mayor. Recordar detalles insignificantes, escuchar con atención, respetar los sentimientos de la pareja y demostrar interés sin que se lo pidan. Son estas cosas sencillas las que por lo general construyen relaciones sólidas y duraderas. Antes de concluir este video, hay una lección importante que debemos tener en cuenta. Comprender las zonas sensibles del cuerpo no equivale a entender las relaciones. Eso es solo una pequeña parte de un panorama mucho más amplio. Una relación sana se construye sobre la base de la confianza, el respeto, la comunicación, la empatía y la capacidad de comprender las necesidades emocionales de la otra persona. Sin estos elementos, ninguna técnica tiene una relevancia real significativa. Por el contrario, cuando alguien se siente seguro, valorado y comprendido por ti, incluso las interacciones más sencillas pueden adquirir un profundo significado.